Ahora, yo quiero que veamos nosotros, hermanos, en el capítulo 13, unos cuantos versículos que vamos a ver y poder tratar una semblanza. Quiero dar una semblanza del anticristo, de quién es el anticristo, qué es lo que va a hacer el anticristo y la misma destrucción también de este ser del anticristo. Y dice la palabra del Señor así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, a sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esta cabeza, hermanos, que sube del mar, el mar no tanto es el agua, sino que el mar tipifica gente, el mar tipifica personas, ¿verdad? Y el apóstol Juan, hermanos, que recibió esta revelación en la isla de Patmos, ¿verdad?, estaba justamente en el mar Mediterráneo. Se trata entonces, ¿verdad?, de las gentes, de las naciones que están alrededor del mar Mediterráneo, y esta bestia, por lo que hemos leído, se refiere al anticristo, ¿verdad? Y me voy a enfocar esto en cuanto al anticristo porque creo que es muy, muy importante. Mucha gente, déjame decirte, no conoce o nunca ha escuchado de quién es el anticristo, o tienen una idea muy vaga o muy falsa muchas veces de quién será el anticristo. Para otros, déjame decirte, puede ser que sea algo ilusorio, que pueda decir: no, pues esas son puras tonterías, son puras cosas que no son ciertas. Pero la palabra de Dios, hermanos, da por hecho, hermanos, de la existencia en su momento de esta bestia, ¿verdad?, y del falso profeta, que también está contenido en este capítulo número 13, así como el dragón, dice en el versículo, Dios que le dio el poder a esta bestia. En otras palabras, en este capítulo, hermanos, vemos a Satanás, al dragón, vemos al anticristo y vemos también al falso profeta. Y Satanás, amados hermanos, es antipadre, es una imagen del padre, pero antipadre, ¿verdad? Y el anticristo de Jesucristo, por eso es ¿verdad?, en contra de Jesucristo. Y también, hermanos, la bestia, ¿verdad?, la bestia, el falso profeta, hermanos, es un contrario, un anti del Espíritu Santo. Después del rapto, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, inmediatamente después de esto va a aparecer el anticristo. Y es bien importante que nosotros como cristianos estemos conscientes de esto y procuremos que nos vayamos con Cristo Jesús en el rapto. Y déjame decirte, mi amado hermano, que esto, ¿verdad?, pues fue profetizado y fue escrito desde el inicio de la palabra, desde el inicio de los tiempos, en Génesis capítulo número 3, versículo 15. Y aquí nos habla, hermanos, de una realidad también, ¿verdad?, que en su momento no era realidad, pero que después se hizo realidad, y nos habla de la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer, como ustedes saben, justamente es ¿quién? Jesucristo. Pero también nos habla Génesis 3:15 de otra simiente, de la simiente, hermanos, de la serpiente. Y justamente, amados hermanos, esta simiente se refiere al anticristo. El término anticristo, amado hermano, cuando aparece en la palabra, no aparece en una persona en especial.
Ya en otras veces hemos comentado que este término se refiere al espíritu, a la tendencia que hay en este mundo. Así que cuando alguna persona no cree en su corazón en Jesús, no cree que Jesucristo, ¿verdad?, vino en carne, no cree que Jesucristo es el Mesías, y sobre todo cuando se va en contra de la deidad de Cristo, se convierte entonces en un anticristo. El verdadero anticristo habrá de venir en el tiempo de la tribulación. Según Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, el anticristo, ¿verdad?, ascenderá del abismo. El abismo, dice la palabra, se encuentra abajo de las aguas, y de ahí va a subir este anticristo. Un segundo contraste es que Cristo, ¿verdad?, vino en nombre de su Padre, según Juan capítulo 5 versículo 43, y Satanás, o el anticristo mejor dicho, vendrá en su propio nombre también, según Juan 5:43. Un tercer contraste dice que Cristo se humilló a sí mismo, según Filipenses capítulo 2 versículo 8, ¿verdad? Y el anticristo se va a exaltar a sí mismo. Por eso la palabra dice que va a pedir adoración a sí mismo, según Tesalonicenses capítulo 2 versículo número 4. Un cuarto contraste es que dice la palabra que Cristo fue despreciado, fue humillado, según Isaías 53:3 y Lucas 23:18. En contraste, el anticristo será admirado y adorado por los hombres, según Apocalipsis 13 versículos 3 y 4. Y un quinto contraste, repito, hay más, pero me voy a quedar con este. Un quinto contraste es que Cristo finalmente será exaltado, según Filipenses capítulo 2 versículo 9, dice la palabra que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Bueno, en contraste con el anticristo será arrojado al infierno de una manera definitiva, según Apocalipsis 19 versículo 20. ¿De dónde va a ser el anticristo? Amado hermano, dice Apocalipsis 13:1, el versículo que ya leímos hace un momento, dice Juan, dice el apóstol Juan, dice: vi que del mar subía una bestia. Y yo le decía que este mar, que se encuentra en el mar Mediterráneo, pero señala, hermanos, a las gentes, a las naciones que se encuentran alrededor del mar Mediterráneo. Por lo tanto, los que han estudiado esto dicen que el anticristo será un gentil. ¿Recuerda usted qué cosa es un gentil? Es una persona, hermanos, que no pertenece al pueblo de Israel, que pertenece a otras naciones, ¿de acuerdo? Desde este punto de vista, amados hermanos, nosotros también, que no somos del pueblo de Israel por nacimiento, somos gentiles, pero, amado hermano, ahora somos lavados con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra que somos, ¿qué cosa? Pueblo de nuestro Dios Todopoderoso. Así que en primera, amados, va a ser un gentil. Según Daniel capítulo 8, versículos 8 y 9, sugiere, hermanos, y habla de un cuerno pequeño que sale de los 4 cuernos, ¿verdad?, de los 4 cuernos griegos. Por lo tanto, se dice que el anticristo también, ¿verdad?, pudiera ser de ascendencia griega. Entonces, vean lo que vamos: gentil, griego. Amén, amados hermanos. Según Daniel capítulo 9 versículo 26, hermanos, se refiere como el gobernador de la gente que vendrá, aludiendo que pertenecerá al linaje real de la raza que destruyó a Jerusalén. Es decir, ¿quién destruyó al pueblo de Israel? ¿Quién destruyó el templo? El Imperio Romano. Por lo tanto, se dice también que va a tener ascendencia romana. Y también, amado hermano, en Daniel capítulo 11, versículos 36 y 37, dice que no hará caso de Dios, del Dios de sus padres. Esto sugiere, amado hermano, que tiene que ser un judío. Amén, amados hermanos. Así que nosotros podemos ver ahora, ¿verdad?, que lo más probable es que sea, ¿qué cosa? Un gentil, ¿verdad?, con ascendencia griega, romana, y también va a ser un judío.
¿Será posible esto? Mira, mi amado hermano, históricamente hablando, nosotros nos damos cuenta por la historia, por ejemplo, de un hombre que también se le dijo que era el anticristo, Adolfo Hitler. ¿Alguien sabe, amado, de dónde era Adolfo Hitler? ¿Qué nacionalidad era? Su nacionalidad, aunque vivía, hermanos, en Alemania y desde muy pequeño, y de hecho llegó a dominar a la nación de Alemania, amados, pero él no era alemán, sino que él era austriaco. Era austriaco, estuvo en Alemania, pero, amado hermano, sus ascendientes eran judíos. Incluso, ¿verdad?, él se avergonzaba de ser judío y lo tenía muy en secreto. Bueno, el anticristo va a suceder también algo muy similar. Pero él no va a decir, hermano, que va a ser judío hasta que haga un tratado, amados hermanos, de paz con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no van a aceptar a alguien que no sea judío, que sea de su pueblo, para que entre al templo y para que se siente en el trono. Amén. Pero él va a comprobar que es de una raza judía. Y por medio de esto, déjame decirte, es muy probable que engañe, amados, al pueblo de Israel, porque dice la palabra que en la primera época va a ser un tiempo de paz, de seguridad, pero después este ser, amado, se va a mostrar como lo que él es, como el engañador, y entonces el pueblo de Israel se va a dar cuenta que no era el Mesías que estaban esperando. Amén, mis amados hermanos. Ahora bien, ¿qué es lo que hará el anticristo? El capítulo 13 de Apocalipsis, hermanos, nos advierte que este personaje vendrá para controlar el mundo. Y esto es muy importante, que nosotros sepamos, hermanos, que el propósito, el objetivo de este ser, hermanos, es controlar el mundo, y que va a hacer algunas cosas que son importantes para poder hacer esto. Yo voy a mencionar rápidamente, hermano, estas 7 cosas que son muy importantes que el anticristo va a hacer para poder controlar todo el mundo. El primer aspecto, la primera cosa importante que este ser va a hacer es que va a tomar control del poder mundial. Va a tener en sus manos el poder mundial. Y esto va a ser, hermanos, algo terrible. Déjame decirte, en Apocalipsis 6:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿qué cosa? Le dio su poder. ¿Quién dijimos, hermanos, que era el dragón? Satanás. Satanás le da el poder, hermano, a esta bestia que sale del mar, que va a ser, ¿qué cosa? El anticristo. Por lo tanto, esto es algo simbólico también, amado hermano, pero muy ilustrativo. Hermanos, ¿por qué un leopardo? Amado hermano, se dice, ¿verdad?, que el imperio griego se movía como un leopardo. ¿Qué características tiene un leopardo? Rápido, veloz, sigiloso, ¿verdad? Y se dice que Alejandro el Magno, hermanos, para poder conquistar los demás imperios que él conquistó, era como un leopardo. Así que el anticristo, amado hermano, va a ser como un leopardo, rápido, veloz, sigiloso también. La palabra del Señor nos dice, sus pies, dice, como de oso. ¿Verdad? Este imperio tipifica, amados, al imperio medo-persa. Hermanos, las uñas, el manotazo, hermanos, de un oso es tremendo, es prácticamente de muerte. Amados, el imperio medo-persa era así, según la palabra del Señor, ¿verdad? El imperio persa, el imperio medo-persa, hermanos, era fuertísimo, ¿verdad? Y conquistaba tremendamente. También dice la palabra del Señor, y su boca como boca de león. Amado hermano, la boca o el hocico del león también son poderosas. ¿A qué tipifica esto, mi amado hermano? Al imperio romano, ¿verdad? Entonces, el imperio romano era como un león. Llegaba, hermanos, y destrozaba. Es lo que hace un león. Llega, destroza, amados. Cuando estuvimos nosotros allá en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, nuestro guía nos decía algo que era bien importante, ¿no? Y que nos llamó la atención. Dice, el imperio romano, cuando llegaba a algún lugar, hacía lo que quería, como quería y cuando quería. Destruía, ¿verdad? Y quitaba todas las cosas a su paso. Y el león así es.
Este dragón, hermanos, que va a ser rápido, veloz, sigiloso, hermanos, va a tener unos pies poderosos como el oso, hermano, y su boca como el león. Por eso la Biblia dice que el dragón, el Satanás, le dio ¿qué cosa? Le dio su poder. Amén, amén, amados hermanos. Por lo tanto, va a conquistar las naciones, hermanos, con diplomacia. En su momento no va a utilizar la fuerza, sino que va a ser muy diplomático, hermanos, para poder conquistar y para poder engañar a las gentes y a las naciones. Amén, amados hermanos. Ahora bien, la palabra nos enseña, hermanos, que en esos tiempos la situación va a ser tan difícil que el pueblo, la gente, el mundo, la humanidad va a necesitar paz y seguridad. Por lo tanto, ahí está el medio de cómo este engañador va a engañar a la multitud, cómo va a engañar a las naciones, ¿verdad? Para poder conseguir el apoyo de ellos. Aquí la palabra del Señor nos dice 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Amados hermanos, la vez pasada, ya en prédicas anteriores, hemos visto que esos 10 reyes de la tierra, esos 10 cuernos, amados hermanos, son países. Son países que, como nos señala el estatua de Nabucodonosor, 5 van a ser de la Unión Europea y 5 van a ser del Medio Oriente. Así que estos 10 reyes le van a dar todo el apoyo al anticristo para que pueda gobernar, para que pueda dominar a la humanidad. Amén. ¿Cómo se va a ganar esto? Con astucia, engañando a las naciones y engañando también a esos 10 reyes. Amén, hermano. Lamentablemente, cuando estos reyes, cuando las naciones se den cuenta de que él es un engañador, va a ser demasiado tarde. Pero por lo pronto se va a ganar la confianza de todo el mundo. Un segundo aspecto, una segunda cosa importante, es que su gobierno, el gobierno que viene a establecer a esta tierra, va a ser un gobierno mundial. Y esto también lo vemos en Daniel capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 33. Dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Verdad? Nosotros decíamos, hermanos, también que son las 10 naciones, también los pies tienen 10 dedos que simbolizan, amados, ¿verdad? Las naciones, las 10 naciones donde va a tener dominio el anticristo. Decíamos 5 reyes del Imperio Romano y 5 reyes del Medio Oriente, ¿verdad? Porque es hierro y es barro, y aunque se van a unir, sin embargo no van a ser revueltos, ni mucho menos, sino que van a estar separados. También, amados, según Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 15, podemos mirar ahí lo que dice la palabra. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, pero aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente ¿con quién? Con la bestia. Va a llegar un momento, hermanos, que el anticristo va a reinar juntamente con esas naciones. Sin embargo, las naciones, ¿verdad?, se van a dar cuenta de quién es y van a dejar, ¿verdad?, al anticristo. Pero por lo pronto el anticristo va a dominar a esas naciones y a toda la humanidad también. Y dice la palabra, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Amén, hermanos. Así que el anticristo entonces va a tener un gobierno, ¿qué cosa? Un gobierno mundial. Y usted dirá, bueno, pues a mí no va a llegar a México, hermanos, va a llegar a todas las naciones, va a llegar a toda la tierra. Un tercer aspecto, amados hermanos, él va a dominar la economía mundial. Dice la Biblia en el capítulo 17, versículo 3, de la siguiente manera. Dice así, dice, y me llevó en el espíritu
al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Verdad? Este hombre va a tener todo el poder, va a tener toda autoridad. Eso también lo leímos en el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán, ¿qué cosa? Su poder y su autoridad a la bestia. Estos reyes de la tierra, estos 10 reyes de la tierra, le van a entregar a la bestia todo su poder y toda su autoridad. La van a poner a disposición de ella. Y no solamente se refiere, hermanos, al poder militar, porque van a poner en las manos de la bestia, van a poner sus ejércitos, sino que también se refiere a un gobierno mundial, pero de poder económico. Quien va a regir toda la economía, hermanos, va a ser justamente el anticristo. Y eso es bien importante, hermanos, porque se están haciendo ya esfuerzos en este tiempo, hermanos, para que se centralice la economía. Dentro de no mucho tiempo, usted se va a dar cuenta, amado hermano, que las naciones van a empezar a hacer como ya empezaron a hacerlo, a sacar tal vez un chip, una tarjeta, donde van a tener toda la identidad de cada uno, donde dice también la palabra, nadie podrá comprar, nadie podrá vender. Es decir, el anticristo va a tener, hermanos, en sus manos toda la economía. Vamos a estar registrados, toda la gente que esté, mejor dicho, va a estar registrados y va a tener un control. ¿Qué cosa? Un control total. Amén. Bien, un cuarto punto es que la religión del anticristo va a ser una religión atea. Mire, en este tiempo lo que nosotros podemos mirar, amados hermanos, es que ya se está dando un movimiento económico internacional. Ya hemos dicho en otras ocasiones, usted lo puede mirar, ¿verdad?, en las noticias, incluso el mismo Papa no hace mucho, ¿verdad?, él clama por un líder mundial. Ya se están haciendo esfuerzos para que se unan los líderes religiosos. Hace poco un líder mencionó que a él lo invitaron de una manera personal para poder formar parte de este movimiento económico, ¿verdad?, internacional, a la cual obviamente él se negó y dijo que no, pero él mencionaba, dice, ya se están haciendo los esfuerzos, se están dando los pasos firmes para que se unifiquen en esa religión única a nivel internacional. Diga lo que dice Daniel 11, versículos 36 y 37. Dice la palabra del Señor así, en el versículo 36 y 37. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bueno, si nosotros miramos en la profundidad de esto, amado, nos damos cuenta que es un ser que no va a permitir, hermanos, que Dios empiece a obrar, sino que Él va a querer hacer su propia voluntad. Él va a querer hacer lo que Él quiere. Y si también nos damos cuenta de los movimientos actuales, hermanos, la religión que saca a Dios de su vida. Miren, no que nieguen muchas veces la existencia de Dios, sino que dice, ok, sí existe Dios, ¿verdad? Pero yo no quiero que Dios intervenga en mi vida. Prácticamente, ¿verdad?, el anticristo, amado, no va a querer permitir que Dios intervenga en ninguna cosa de la humanidad, porque dice, del Dios de sus padres no hará caso. Fíjense que esto es importante, no está negando aquí la existencia de Dios, simplemente no va a hacer caso de lo que Dios quiera hacer en la humanidad. Ahora, ¿sabe usted a qué me estoy refiriendo? Al ateísmo. El ateo, amado hermano, el ateísmo, amado, muchas veces no es que niegue la presencia de Dios, no es que niegue, hermanos, la existencia de Dios, sino lo que hace el ateísmo es que no permite que Dios intervenga en su vida. ¿Estamos aquí, amados?
Amén. Esto es importante. Déjame decirte, en las universidades, por ejemplo, ¿verdad? Se está viendo ya una educación secular, una educación humanista. Y usted puede ver, por ejemplo, en carteleras donde anuncian X escuela, ¿verdad? Y dice, tú vas a hacer lo que tú quieres hacer, lo que tú te propones hacer. Es una ideología, hermanos, que está entrando en muchos jóvenes estudiantes y que están llegando muchas veces ellos a tomar puntos importantes en las empresas y en el mismo gobierno. De tal manera que entonces esta filosofía, esta religión, hermanos, se va a tener que divulgar, va a tener que crecer y va a llegar un momento en el cual sea un momento propicio, ¿verdad? Para que Satanás, para que el anticristo, hermanos, tome control de todo eso. Amén. Así que la religión por excelencia del anticristo va a ser el ateísmo. Lo que va a hacer con el movimiento ecuménico, que ya está en este tiempo, es que se va a aprovechar de todas las circunstancias, hermano, para que haga él qué cosa, lo que a él le convenga, para que él maneje las cosas de sus propios intereses. Amén, hermanos. Bien, vamos a continuar. Un quinto aspecto es que el anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿por qué el enemigo hará este pacto con el pueblo de Israel? Lo que quiere hacer el anticristo y va a querer hacer con el pueblo de Israel, va a impedir que los hijos de Israel busquen al Dios verdadero. Eso es lo que va a querer hacer. Ahora nosotros vemos, hermanos, que cuando el enemigo viene a atacarnos, porque dice la palabra, la misión del enemigo es hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que está haciendo? Queriendo impedir que nosotros busquemos a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántas cosas viene el enemigo y nos engaña? Con tal de que nosotros no busquemos a nuestro Dios. Así también el pueblo de Israel, hermanos, va a ser engañado para que no busquen al Dios verdadero, para que sean confundidos respecto al Mesías que ellos están esperando. Usted debe de saber que el pueblo de Israel está esperando a su Mesías. Él se les va a presentar como su Mesías, pero después se van a dar cuenta que realmente no es su Mesías. Amén. Un sexto aspecto, un sexto punto, hermanos, que quiero que veamos, ¿verdad?, acerca del anticristo, es su muerte y su resurrección. Según Apocalipsis capítulo 13, que podemos mirar en el versículo número 12, dice la palabra: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La palabra del Señor, hermanos, es muy clara, ¿verdad?, cuando nos dice que esta bestia, el anticristo, hermanos, fue herida como una herida de muerte. Voy a regresar al 17:8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pero aquí, hermanos, nos menciona que esta bestia, el anticristo, va a ser asesinado, va a ser muerto, pero se va a levantar, ¿verdad?, se va a levantar, amado, también con efectos engañadores. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás, amados, va a entrar al anticristo. Y con esto, cuando él se levante, hermanos, resucitando, que es una imitación también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, va a engañar a todos los moradores de la tierra. ¿Y qué es lo que van a hacer los moradores de la tierra? Hermanos, se van a asombrar, como dice la Biblia. Hay una parte de la palabra donde dice: ¿quién como la bestia? ¿Quién se le podrá oponer a la bestia? ¿Por qué? Porque va a mostrar el grande poder, hermanos, que tiene, ¿verdad?, esta bestia, el anticristo. Segunda de las Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12, y dice así:
Dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este ser, el anticristo, amados, va a tener poderes sobrenaturales, ¿verdad? Y va a engañar, hermanos, va a engañar a toda la humanidad, a toda la gente que esté en ese momento. Satanás le va a dar poder, hermanos, para hacer, dice la Biblia, grandes señales, grandes cosas en el mundo, ¿verdad? Y dice que va a procurar matar a todos los que no lleven su marca. Hermanos, ¿por qué nos dice aquellos que no lleven su marca? Quiero explicarles un momento esto. Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, muchos, los que son cristianos verdaderamente y los que amen al Señor, se van a ir o nos vamos a ir con Él, ¿verdad? Como dice, algún lugar en los cielos, en las nubes, allí estaremos con el Señor, pero se van a quedar algunos. Ojalá, hermanos, no seamos ninguno de los que estamos aquí. Ojalá. Pero si uno se queda, amado, y se fue el Señor y venga el anticristo, ¿usted qué va a pensar? ¿Usted qué va a pensar? Si es cierto lo que decía la Biblia, si es cierto lo que se decía. Y cuando Satanás, cuando el anticristo quiera ponerles la marca, ¿qué haría la gente que se quedaría? Lo lógico es pensar que no va a aceptar la marca. ¿Sí no es cierto? No va a aceptar la marca. O pregunto, ¿usted se dejaría poner la marca del diablo? No. Si alguno se queda, yo estoy seguro, hermano, que va a decir no. Solamente que en ese tiempo, donde ya no hay periodo de la gracia, ahora va a ser a costa de su propia vida. Ahora, amado, el anticristo va a querer ser adorado por todos y le va a querer poner la marca a todos. Y el que no se deje, lo que va a hacer el anticristo es que los va a matar, los va a destruir. Un séptimo punto que es bien importante, hermano, decir con respecto, ¿verdad?, al anticristo, es que el anticristo definitivamente no va a ser eterno. Tiene un final, tiene un tiempo de manifestación, ¿verdad? Y después de esto va a ser destruido. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, ¿qué cosa? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor Jesucristo, amados hermanos, va a venir y va a destruir al anticristo. El anticristo no va a ser eterno. El periodo, el tiempo de la tribulación y gran tribulación, hermanos, no va a ser eterno. Aunque déjame decirte, para los que estén en ese momento, va a parecer eterno. Yo te pregunto, ¿qué será, hermanos, 3 años y medio de gran tribulación? De esos 7 años, 3 y medio van a ser de aparente paz. Después 3 años y medio, donde el anticristo va a pedir adoración a sí mismo. Y va a poner un sello, una marca, a todos aquellos que le adoren. Pero los que no, dice la Biblia, los va a matar, los va a destruir. Déjame decirte, va a ser una tremenda persecución en ese momento, que va a parecer, hermanos, un tiempo muy largo. A la gente se les va a hacer muchísimo tiempo. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros podemos decir, hermanos, que si nosotros queremos evadir, si nosotros no queremos entrar a ello, la única forma, amados, de poder evadir esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos buscar otra alternativa, si queremos buscar otro camino, amado hermano, no va a ser posible.
Porque la palabra del Señor nos enseña ahora que Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo, hermanos, nos está dando el tiempo ahora. Nos está dando la oportunidad ahora para que nosotros podamos evadir lo que la palabra del Señor nos dice respecto a este tremendo periodo de tribulación. Amado hermano, la pregunta sería en todo caso: ¿creemos lo que dice la palabra de Dios? Yo quiero decirte, la palabra de Dios se ha cumplido en todas sus partes. En todas sus partes. Lo que te parezca a ti tal vez increíble, déjame decirte, si la Biblia dice que eso es verdad, eso es verdadero. Durante mucho tiempo, no se creía que el pueblo de Israel hubiera pasado por el Mar Rojo y que el Señor lo hubiera abierto. No se creía, hermanos, que el ejército del enemigo de los egipcios hubiera entrado. Sin embargo, ya está comprobado que hay un ejército, hermanos, destruido. Hay muchas cosas, partes físicas de ese ejército que se han encontrado en el Mar Rojo. ¿La Biblia tenía razón? Sí. Por mucho tiempo se dijo, hermanos, que no había existido Sodoma y Gomorra, que no había existido esa lluvia de azufre, ese fuego que dice la palabra, lo hubo en su momento. Han encontrado vestigios, hermanos, asentados en el mar muerto, donde efectivamente se dice, hermanos, que hay vestigios que certifican que hubo dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y que fue terminada con fuego y azufre. ¿Tenía razón la Biblia? Sí, tenía razón la Biblia. Era imposible para muchos hombres el poder creer, que los muros de Jericó se hubieran derrumbado. Amado hermano, los muros de Jericó eran unos muros anchos, altos, donde era prácticamente imposible, hermanos, que se derrumbaran. Era más fácil poder decir, que se tiraran de lado, pero no que se derrumbaran. Hermanos, han encontrado vestigios también, de los muros de Jericó, que fueron también así derribados, que cayeron, hermanos, bajo su propio peso. La palabra de Dios, hermanos, nos dice lo que ha sucedido, y la ciencia misma, hermanos, está comprobando que la palabra de Dios es verdadera. Si la palabra del Señor en Apocalipsis nos está diciendo de estas bestias, de la bestia del Apocalipsis, de la bestia que va a salir del mar, es porque la Biblia es verdadera.